5, dice de la siguiente manera, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Era un hombre que estaba destinado al propósito de Dios. Amén. Lo que Dios quería hacer con él, el profeta Jeremías. Pero nos enseña la Biblia, entonces, que el propósito es algo que no se debe tomar a la ligera. Amén. El propósito es algo que nace en el corazón de Dios. El propósito, o más bien la palabra propósito, nos está hablando de una determinación. Es determinarse a hacer algo. O también es el objetivo que se pretende alcanzar. ¿Amén? Alcanzar algo, como ya le dijimos, hacer algo. Podríamos entender que entonces el propósito de Dios es lo que Dios pretende hacer o alcanzar a través de nosotros. Amén. A veces cometemos el error de que cuando llega un nuevo creyente a la iglesia, o cuando alguien está iniciando, por ejemplo, un simpatizante, está comenzando sus pasos en el Evangelio, a veces no es bautizado aún, y nosotros solemos decirle: Dios tiene un propósito grande, un propósito enorme contigo, y en ocasiones le decimos qué es lo que Dios pretende hacer con la persona sin siquiera saber cuál es el propósito de Dios para esa persona. Entonces, un ejemplo, a veces le decimos: Dios quiere llevarte por diferentes naciones del mundo y ese es el propósito de Dios para ti. Y nosotros lo hacemos con una buena intención y es proyectar a la persona en que entienda que Dios quiere hacer algo con él o con ella. Pero cometemos el error de que tomamos algo tan importante como es el propósito de Dios para nuestras vidas o para la vida de aquella persona, lo tomamos como algo acelerado, algo ligero en ese momento. Y la Biblia nos está mostrando que Él le dijo aquí al profeta, le dijo: antes que te formase, o sea, ya Él le había dado un propósito. En el vientre, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces, Dios tenía algo planificado para él desde antes que él fuese formado. Entonces, preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios pretende hacer? ¿O Dios pretende alcanzar a través de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Y cuál es el propósito de Dios para la vida de cada persona? Amén. Porque es la voluntad. La Biblia habla que la voluntad de Dios es agradable, es buena, pero también es perfecta. Amén. O sea, la voluntad de Dios ya tiene estipulado qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él quiere alcanzar. Eso debemos enseñárselo a cada persona que está llegando a la congregación o que está accediendo al Evangelio, que está aceptando la palabra de Dios. Es que Dios tiene un propósito y que dentro de muchas ideas, muchos mensajes, de pronto pensamientos que a veces no sepa escoger, él va a tener que ser direccionado por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que él haga. Gloria al Señor Jesús. El ejemplo de Nazario, uno que tenía un propósito claro y que el Señor cuando él no aceptó el propósito que Dios le ha dado. Entonces, si Dios desde antes de crearlo lo había predestinado para que él fuera y enseñara y predicara por toda esa ciudad, que Dios quería salvarlos, pero que si no se arrepentían, él los iba a destruir. Hermano, era muy sencillo. Era muy sencillo a los ojos de hablarlo de la voluntad.
Él tenía que ir y hacerlo, porque era el propósito para él. Pero entendemos que el pueblo de Nínive era un pueblo malvado con el pueblo de Jonás. Amén. Eran personas que estaban lastimando el pueblo de Jonás. Por ende, Jonás se sentía herido y se sentía airado de que el Señor estuviera proveyendo salvación para este pueblo, para esta comunidad, cuando sabemos que eran ellos los que estaban causando muerte, desolación al pueblo de Israel. Por eso el profeta sale huyendo. Pero algo, hermano, que él no tuvo en cuenta era que Dios tenía un propósito con él y que él tenía que cumplirlo. Por eso nosotros estamos bajo el tema o el lema hoy: cumple tu propósito en mí. El Señor dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que acoplarnos al propósito de Dios. Porque esta fue la falla del profeta Jonás, que él no quería cumplir el propósito de Dios en su vida. Él quería salir huyendo y escaparse de la voluntad de Dios para la vida de él. Entonces, él sale huyendo. Él fue enviado a Nínive y salió hacia el otro extremo, salió hacia Tarsis. Pero dice que cuando él iba en la mar, él descendió al sótano en el barco y dice que comenzó a dormir, y fue cuando la mar comenzó a ponerse tensa y comenzó la mar a ponerse furiosa. Entonces los tripulantes del barco comenzaron a tirar las provisiones que ellos tenían, sus alimentos y todo lo que ellos tenían para sobrevivir. Durante todo el viaje tuvieron que empezar a tirarlos al mar porque era tan fuerte la tempestad que ellos decían que se iban a hundir. Empezaron a darse cuenta, pero empezaron a mirar quién era el culpable. Comenzaron a entender que alguien en ese barco, alguien de la tripulación, estaba en contra de su Dios. Entonces comenzaron a rogar a sus dioses, hasta que dice que el patrón del barco bajó, descendió y encontró a Jonás durmiendo. Hermano, yo no sé cómo Jonás podía dormir en medio de una tempestad tan fuerte, porque la Biblia indica que era algo tremendo, que estaban asustados. Y no sé cómo Jonás podía dormir, hermanos. Hay veces que nos alejamos tanto del propósito de Dios que ya no somos sensibles a la palabra de Dios. Hay veces que nos alejamos tanto del propósito de Dios que nos sucede como aquel sacerdote que estaba sentado, el sacerdote Elí, y dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Pero estaba tan cegado en ese momento que él no comprendía el momento tan difícil por el cual estaba pasando el pueblo de Israel. Amén. Su rey fue asesinado, fue muerto en batalla. Amén. Pero también recordamos que él mismo se asesinó también. Pero también el pueblo de Israel pereció, aquel ejército. La gloria de Jehová fue quitada, y todo porque un hombre que era responsable de cumplir el propósito para su vida se estaba quedando quieto, estaba adormecido, estaba ciego, estaba sordo y no entendía qué era lo que Dios quería para Israel en ese tiempo. Por esta situación estaba pasando el profeta Jonás. Él estaba durmiendo en lo profundo de la barca cuando desciende este hombre y le dice: ¡Hey, dormilón! Hermano, qué vergüenza sería que alguien que no es un hijo de Dios venga a nosotros y nos diga: estás fallando en esto. Oye, no eres cristiano. Oye, no eres tú el que predicaba, no eres tú el que hablaba acerca de Jesús y de la salvación. Mira el testimonio que estás dando, mira lo que estás haciendo. Hermano, qué vergonzoso es cuando hombres y mujeres que no han querido amar a Dios, que no han aceptado el evangelio, vienen y nos juzgan. Amén. Porque se dan cuenta, incluso ellos se dan cuenta que nosotros no estamos caminando bajo el propósito de Dios en diferentes circunstancias, en ciertos momentos de nuestra vida. Esto era lo que le estaba pasando al profeta Jonás. Amén. Pero dice que cuando lo despertaron y echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás y él comenzó a declararles quién era él, de dónde venía él, cuál era el propósito, qué era lo que él estaba haciendo en ese lugar. Ellos se dieron cuenta que él estaba huyendo, porque él dice que él temía al Dios de los cielos y que también había creado la tierra y el mar.
Y ellos entendieron que él estaba huyendo del propósito en su vida. Así que lo lanzaron al mar y dice que un gran pez se lo comió. Y comenzó a descender a lo profundo. Y así nos sucede en algunas ocasiones, hermanos. Nuestra vida comienza a descender cuando no estamos acorde al propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida comienza a declinar y a descender hasta lo profundo, hermano. Comenzamos a ver cómo nuestra vida financiera, nuestra vida social, todo comienza a decaer por una simple razón, porque nuestra vida espiritual no está acorde con lo que Dios tiene en su propósito o planificado para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Pero que el Señor Jesús nos abra nuestros ojos, nos abra nuestro entendimiento, esos ojos espirituales, para que podamos comprender qué es lo que Él tiene y qué es lo que Él quiere para nosotros. Amén. En lo profundo el profeta comienza a orar porque reconoce que ha fallado. Comienza a orarle a Dios y comienza a decirle, en una de sus frases dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. A veces, cuando nos encontramos en estas situaciones, hermano, aún queda una pequeña luz dentro de nuestra visión espiritual. Aún podemos reconocer qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos fallando. Y es importante llegar a este punto de nuestra vida, llegar a entender en qué estamos fallando y reconocer, para que Dios comience a hacer una obra en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Él después dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Quiero hablar durante un momentico en este punto, la sepultura, porque a veces pareciera que el propósito de Dios está muriendo en nosotros. Amén. A veces pareciera ser que nosotros tomamos todo lo que Dios planificó, esos sueños que nacieron en el corazón de Dios, esas promesas que Dios nos ha dado, pareciera que todo esto comienza a morir. Y es todo porque nosotros estamos sepultando el propósito que Dios ha definido para cada uno de nosotros. Y comienzan muchas cosas con esto a morir. Amén. Por eso el salmista decía: vuélveme el gozo de la salvación, porque él se había alejado del propósito de Dios. Nuestro primer amor se pierde en algunas ocasiones. Y el Señor por eso dice en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y dice que vuelve a hacer las primeras obras. Es cuando comenzamos el Evangelio, cuando recién nos bautizamos, que el gozo del Señor estaba aquí metido en nuestros corazones, que caminábamos las horas que fueran necesarias, que orábamos cuando teníamos que orar, amén, que cuando estábamos en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar, vivíamos meditando en la palabra de Dios y vivíamos pensando: Dios tiene un propósito para mi vida, Dios me quiere usar, algo quiere hacer conmigo. Eso se estaba muriendo en ese momento en la vida del profeta Jonás. Hasta que él dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Porque tenemos que empezar a clamar al Señor. Es una pelea dentro de nosotros. Alguien dijo que es una lucha agónica, que tiene que llevarnos hasta la agonía, empezar a recuperar lo que Dios había formado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Luego dice: y Dios mandó, y Jehová mandó al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Algo importante es que la Biblia dice que a los tibios, dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero dice que como es tibio, Él lo vomitará de su boca, dice el Señor. Pero algo que me llama la atención es que cuando somos calientes, la temperatura está aquí, ¿cierto? Pero cuando vamos descendiendo, nuestra vida desciende y nos vamos enfriando, es cuando estamos tibios y el Señor nos vomita. Pero el Señor usó esto mismo para levantar a Jonás. El pez fue y vomitó a Jonás arriba, en la playa, porque él descendió a lo profundo y allá fue cuando Jonás comenzó a orar. Amén. Que el Señor Jesucristo nos levante y nos despierte, no importa cuál sea la forma, pero que el Señor levante esos sueños, ese propósito en nuestra vida nuevamente y nos conecte con esa visión. Amén. Dice que por segunda vez vino palabra a Jonás.
diciendo, levántate y ve a Nínive. El propósito de Dios no había cambiado sin importar que Jonás no hubiera escuchado la voz de Dios. Y esto fue lo importante. Jonás fue y comenzó a predicar. Y dice que comenzó a pregonarse ayuno por toda aquella ciudad hasta que llegó a los oídos del rey. Y el rey dio un decreto, dio un mandato de que todos, desde el más grande hasta el más pequeño y aún los animales, se internaran en ayuno, se vistieran de cilicio y comenzaran a clamar al gran Dios para que ellos lograran que el Señor perdonara y se volviera de la palabra que él había dicho, que era destruirlos. Dice que Jonás se enojó en gran manera porque él dijo, conozco quién eres. Y comenzó a decir, Señor, yo sé que tú eres tardo para la ira, pero rápidamente tienes misericordia y sé que tú los vas a perdonar. Y ese era el enojo de él. Que él decía, yo sé que tú los vas a perdonar. Hermano, el propósito que Dios tenía para Jonás era muy claro. Él tenía que llevar salvación a aquel pueblo, hermano. Él tenía que pregonar justicia, pregonar salvación para toda aquella nación, para aquella ciudad. Pero Jonás no quería hacerlo, hermano. El milagro más grande de la Biblia, hermano, el milagro más grande no fue cuando el mar se abrió en dos. El milagro más grande no fue cuando descendió maná del cielo. El milagro más grande, hermano, no fue cuando el Señor llamó a Abraham y le proveyó un hijo que era el hijo de la promesa. No, el milagro más grande del Antiguo Testamento fue cuando Jonás predicó la palabra de Dios y aquella ciudad completa, dice que más de 120,000 personas fueron salvas en aquel momento por la predicación de Jonás. Ese fue el milagro más grande del Antiguo Testamento. Y el hombre que Dios utilizó, el hombre que Dios determinó desde antes que fuera creado para que se ejecutase ese milagro, ese propósito que Dios tenía, estaba enojado y no pudo alegrarse en lo que Dios lo había utilizado, en lo que Dios había determinado para él. Hermano, es increíble cómo Dios había hecho tremenda obra, una obra poderosa. Hermano, yo creo que si hubiese sido el apóstol Pablo quien estaba predicando en ese lugar, la cosa hubiese sido diferente. Yo no creo que él hubiera ido a recostarse por allá, a la sombra de aquella planta. Yo no creo que él se hubiese quedado allá durmiendo o esperando a ver cómo Dios destruía a los ninivitas. Yo creo que él también se hubiese postrado en tierra junto a ellos y hubiese empezado a clamar, Señor, perdona a este pueblo. Porque, hermano, Jonás no tenía claro que el propósito de Dios era algo importante. Era lo que hablábamos al principio. A veces tomamos a la ligera lo que Dios quiere para nuestra vida. A título personal, hermanos, o a modo personal, cuando conocí al pastor, Dios comenzó desde un momento a mover algo en mi vida. Yo inicialmente me fui para mi ciudad, para Bogotá, y comencé a trabajar. Pero algo que a mí me dijo la hermana Sirley, la esposa del hermano Daniel, me dijo, si Dios tiene un propósito con usted, de que usted venga aquí y que comience a servirle a Dios, nada en su vida le va a resultar y nada le va a salir bien. A modo laboral, nada le va a resultar, porque Dios va a empezar a cerrarle las puertas hasta que usted tome la decisión de venir y cumplir con el propósito que Dios le ha dado. Hermano, era impresionante. Yo le dije, bueno, hermana, sí, señora. En ese mismo instante me subí a la moto y directo para la ciudad. Hermano, comencé a trabajar. Hermano, yo le seguí sirviéndole a Dios, seguí en los cultos, seguí en la iglesia, seguí sirviendo en el departamento donde estaba sirviendo en el momento. Pero, hermano, era increíble que nada se me daba. Salía a trabajar y algo me pasaba, el vehículo se varaba o algo sucedía, hermano, pero no pude trabajar desde ese mismo instante o colaborar desde ese mismo instante que salí de aquí. Hermano, Dios empezó a cerrarme las puertas por todos lados. Habían algunas cosas que quería hacer antes de venirme aquí para Villavicencio, pero Dios no permitió que fuese así hasta que un día, hermano,
Todos los días yo me acuerdo que varias veces yo llamé al hermano Daniel y le decía, hermano, no me está resultando nada. ¿Será que lo que dijo la hermana Sirley me está pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará ocurriendo? Y decía, hermano, sigamos orando, sigamos ayunando. Hasta que en un momento yo lo llamé y le dije, hermano, estoy preparado. Él me dijo, ¿está preparado para venir? ¿Está seguro? Y yo le dije, hermano, estoy preparado, pero quiero hacer el propósito de Dios para mi vida. Recuerdo que iba por una de las vías principales de la ciudad, hasta que tuve que sentarme en un andén. Levanté mis ojos, hermano, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Levanté mis ojos al cielo y sentado allí en ese andén, recuerdo que comencé a llorar y a decirle, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo, porque nunca, Señor, nunca voy a poder huir de tu presencia y nunca me voy a alejar de lo que tú quieras hacer conmigo. Así que el día de hoy, Señor Jesucristo, te entrego mi vida y abro mi corazón para lo que sea que tú quieras hacer conmigo. Si es allá, llévame y cumple tu propósito en mí. Hermano, a partir de ese momento, Dios comenzó a abrir las puertas, pero todas hacia este lugar, hermano. El Señor proveyó los pasajes, el Señor proveyó lo que había lo que tenía que comprar, los tiquetes. El Señor comenzó a hacer su obra de una manera poderosa. Comenzó a utilizar personas que yo jamás imaginé que eran los que Dios iba a utilizar para que yo llegase a este lugar. Hermano, ha sido tremendo el propósito de Dios en mi vida, porque si hoy estoy hablando la palabra del Señor a través de este programa, hermanos, es porque Dios un día llamó mi vida a un propósito y tomé la decisión de hacerlo, mi hermano. Esto es lo que Dios quería hacer, esto es lo que Dios quería mostrarle al profeta Jonás. Y es lo que Dios quiere mostrarle a muchos de sus siervos, que muchas veces no es lo que ellos están mirando o visionando. Algunos son profesionales, hermanos, algunos en su mente se están viendo en el éxito laboral, el éxito profesional, pero el Señor lo que quiere es traerte y cumplir un propósito contigo. Amén. No estoy diciendo que no vas a ser profesional o que no vas a ser exitoso, sí lo vas a hacer, pero bajo el propósito de Dios. Si Dios quiere que estudies algo y que lo hagas a nivel profesional, que tengas tu empresa, que trabajes, lo que sea que Dios quiera que hagas, siempre va a ir de la mano con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es lo que debes entender. Amén. Para finalizar, hermano, vamos a leer aquí una parte de la Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Algunos, yo creo que en el pueblo de Israel no entendían por qué pasaban por dificultades o por ciertas situaciones. Algunos se preguntarían, Señor, ¿por qué salieron muchas serpientes del desierto y nos mordían? ¿Por qué murieron algunos con las serpientes? Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el sol? ¿Por qué la lluvia tal vez? ¿O por qué el mar? ¿O por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? Pero dice el Deuteronomio capítulo 8, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero hermano, fíjese lo que dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice algo importante, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, si estás pasando por una dificultad, si estás a punto de llorar, si a veces no sabes qué es lo que sucede y pasa como dice allá el apóstol Pedro, dice, no os sorprendáis el fuego extraño, como de fuego de prueba, como si algo extraño os aconteciese. El Señor estaba mostrándole al pueblo de Israel que todo lo que Él hizo con ellos fue por un propósito que Dios tenía, y era que ellos entraran a la tierra prometida y pudieran poseer lo que Dios les había prometido.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermano, por eso el apóstol decía, gócese cuando se encuentre en prueba o en tribulación. Gócese. Amén. Cuando usted esté pasando por algo difícil, usted tiene que empezar a decir, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si estoy pasando por esto, es porque Dios quiere mostrar algo, es porque Dios quiere probar algo en mí, es porque Dios quiere decirme, te estoy probando porque voy a cumplir el propósito que tengo en mi corazón para ti. Amén, desde antes que fueses formado. Gloria al Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pero el verso 5 dice, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Amén. Continúa diciendo que es una tierra fructífera. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el último, el capítulo 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Hermano, lo importante es actuar de una forma diferente a la que actuó el profeta Jonás. Porque dice que él estaba enojado y el Señor le dice, ¿te enojaste? Por la calabacera te enojaste. Y luego le dice algo que tú no hiciste ni que tú plantaste, que en un día creció y en una noche pereció. Y le dice, ¿te enojaste por eso? Pues así como tú te preocupaste, dice que así como él sintió el sentimiento, como él sintió esa emoción por la calabacera, así mismo él sentía por aquel pueblo que iba a perecer por culpa del pecado, mi hermano. Cuando Dios esté cumpliendo un propósito en tu vida, hermano, vas a tener que tomar una actitud de gozo, una actitud de alegría, porque el Señor Jesucristo tiene algo poderoso para ti, tiene algo tremendo para ti. Gloria al Señor Jesucristo. Y allá donde quiera que estés escuchando, sea en vivo o sea una grabación después del día de hoy, yo quiero decirte, hermano, con fe, que el Señor Jesús te va a usar tremendamente, pero en lo que sea su voluntad para tu vida, hermanos. Saludos desde Colombia, mis hermanos. Los dejo en compañía del hermano Daniel. Que el Señor Jesucristo les bendiga tremendamente. Gloria a Dios. Gracias, hermano Ángel. Dios lo bendiga. Elevemos una oración, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor Jesucristo. Y algo grande estás haciendo, Señor, en este día la gloria. Ya lo has hecho, ya has hecho muchas cosas poderosas en la vida de muchos hermanos y hermanas que están escuchando. Que has actuado en este momento también declaramos esta palabra. No volveremos a Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En cada uno de los oyentes, Gracias, Señor. haz tu voluntad. Aleluya. Amén. Qué bendición poder oír la palabra de Dios, meditar en ella. Gracias, hermano Ángel. Gloria a Dios. Como les decía, es un joven que se ha dispuesto para servir al Señor. Y eso es algo muy especial, que cada uno de nosotros lo hagamos, cada persona, amén, que escucha, que desea servir al Señor. Bueno, y quiero aprovechar unos minutos porque tenemos de todas maneras desde Villavicencio la Puerta del Llano. Este es un lugar muy bonito, muy especial. Yo le compartí a algunos hermanos que no conocían, nunca habían escuchado de esta ciudad. El día que llegué a esta ciudad, Dios me permitió, ya hace 8 años van a ser, yo no conocía nada, pero cuando entramos hay una serie de túneles para llegar acá en la vía, y cuando salimos del último túnel, ya para uno entrar, digamos, a lo que es la ciudad, se veía tan bonito todo, gente, yo me imaginaba muchas cosas, pero yo sabía que Dios me había enviado y que estaba en la voluntad de Dios para llegar a esta ciudad. Esta ciudad pues se escucha mucha música llanera, porque es tierra llanera.
Hay una hermana, nuestra hermana Lina, que quiere cantar una canción para la gloria del Señor Jesucristo, y pues que los hermanos y amigos que puedan escuchar también pues puedan meditar en este mensaje cantado. Gloria a Dios, agradecemos por la palabra predicada y queremos oír también un mensaje a través de un himno. Janet, hermana Lina. Les bendiga, muy buenas tardes. Bendiciones en este programa. Que Dios bendiga a todo el grupo de la Red Mundial de Oración. Este propósito de hoy, cumple tu propósito, verdaderamente el Señor cumple lo que nos ha prometido. Y en esta canción, primeramente para alabar al Señor y de llano para el mundo, para el Señor y para cantarle a todos los países que en este momento tal vez nos están mirando por este medio. Hermana Denise, que el Señor le bendiga. Mundo traidor, de ti ya no quiero nada, porque con Cristo me considero completo. Tengo la vida, tengo la paz y el amor, y una mansión preparada allá en el cielo. Mundo traidor, de ti ya no quiero nada, porque con Cristo me considero completo. Tengo la vida, tengo la paz y el amor, y una mansión preparada allá en el cielo. No necesito tu amistad ni tus mentiras, ya conseguí al amigo verdadero. Tú me pagaste con traiciones y mentiras, pero mi Dios me amó con su amor eterno. Mundo traidor, y aquí estoy para demostrarte que sí se puede ser feliz sin tu recuerdo. Tengo la vida, tengo la paz y el amor, y una mansión preparada allá en el cielo. No necesito tu amistad ni tus mentiras, ya conocí al amigo verdadero. Tú me pagaste con traiciones y mentiras, pero mi Dios me amó con su amor eterno. Mundo traidor, de ti ya no quiero nada, porque con Cristo me considero completo. Tengo la vida, tengo la paz y el amor, y una mansión preparada allá en el cielo. No necesito tu amistad ni tus mentiras, ya conocí al amigo verdadero. Tú me pagaste con traiciones y mentiras, pero mi Dios me amó con su amor eterno. Dios me bendiga. Amén, gloria a Dios, alabanza al Señor Jesucristo, hermosa alabanza, que nos digno. Y terminamos en este momento, pues queremos hacer una oración más. Gloria a Dios, quiero que pues orar, dando gracias a Dios por esta bella oportunidad que Él me ha dado para estar aquí. Gloria a Dios. Nuevamente, gracias a todos. Gracias, hermana Denise. Dios les bendiga de una manera especial adelante con este proyecto. Y pues, la verdad, últimamente he estado bastante ocupado. Dios me ha dado la oportunidad de servirle en muchos aspectos y estamos moviéndonos bastante en este departamento del Meta, y por lo cual también estoy pidiendo sus oraciones. La obra en el Meta, la obra en esta parte de Colombia, yo obviamente por todo Colombia, pero que el Señor nos ayude en tanto trabajo que hay acá. Pero queremos dar gracias a Dios en esta hora y a bueno hermano Ángel por haber estado dispuesto a servir al Señor en la área del mensaje de la palabra, hermano Manuel. Él es bueno baterista de la iglesia también, un joven, le sirve al Señor. Nuestra hermana Diva, que es otra hermana que está con nosotros en esta tarde, una gran bendición. Amén, acompañándonos en el ayuno, está también, gloria a Dios. La hermana Lina, que cantó, es una llanera aquí, gloria a Dios. Pero qué bendición, entonces vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir en este ayuno mundial. Porque también queremos, Señor, y entendemos que es tu voluntad que estemos unidos como un solo hombre en todo el mundo, porque tú dijiste a tus discípulos, Señor, que en el último tiempo tendríamos que levantar nuestros ojos, erguidos y levantar
vuestros rostros. Aleluya, la iglesia levanta su rostro porque estamos esperando tu venida. Y a través de esos ayunos, estamos declarando tu bendición, estamos declarando tu poder y tu gloria sobre nuestras naciones, sobre todos, amén, naciones de la tierra. Gracias, Dios. Continúa, Señor, esa obra. Aleluya, y bendice, mi Señor. Todos, Señor, los que están allí, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, muy agradecido, hermana Benny. Dios le bendiga en gran manera y a todos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué bendición haber estado con ustedes en esta tarde. Y Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga y felicitaciones a